En primer lugar, lo que sucedió cuando me encontré con Yupanqui, allá por 2009, y mediante el ciclo televisivo Los Caminos de Atahualpa, fue esa figura hechizante de un Yupanqui entrevisto podemos decir. Entonces lo que sentí era que había que empezar a hacerle algunas preguntas a esa figura y a esa obra, y por lo tanto empecé como empezamos todos, escuchando todo su cancionero, leyendo los libros que publicó, leyendo lo que se escribió sobre Yupanqui, y como el propio Atahualpa me sucedió que mi foco de atención estuvo puesto al comienzo en la vinculación entre Yupanqui y el norte. Pero en algún momento me surgió la pregunta, ¿qué permanecía del Yupanqui de Pergamino o del Héctor Chavero de Pergamino y Junín en el Atahualpa Yupanqui cusqueño? Entonces entré a cotejar que había una fuerte conexión entre Yupanqui y el imaginario pampeano. Se ha hablado un poco de la poesía de Yupanqui, se ha hablado como recopilador, es una especie de antropólogo de alguna manera, ¿no? Del cantar anónimo, se ha hablado de sus vecindades o sus influencias, de Juan Carlos Dávalos al Martín Fierro, el cancionero popular criollo, el romancero, inclusive García Lorca. Pero yo creo que se ha hablado poco de su poesía, y su poesía es interesante porque es una constelación de pocos elementos. Si vos los anotás, la piedra, el viento, el silencio, la noche, el cerro, son 10 elementos. Y lo interesante es cómo los reformula, los va trabajando de distinta manera y les va dando distintos sentidos. Y eso hace que sea también muy interesante para hablar de Yupanqui en su poesía, porque Yupanqui se desdobla, sabemos, en muchos personajes, tiene muchas facetas, ¿no? El guitarrero, el guitarrista, el cantor, el compositor, el militante político, qué sé yo, tiene muchas, hasta el filósofo, ¿no? Porque tiene frases sentenciosas que parecen aforismos. Hay un concepto de la temporalidad en Yupanqui que va a contrapelo, ¿no? Galopador contra viento, como se decía él. Bueno, es eso, sigue siendo eso, quizás hoy más que nunca, porque de alguna manera, por más que Yupanqui haya sido una figura de una gran singularidad, que nunca movió multitudes, aunque sus canciones fueron muy populares, la verdad es que es producto de una época también. Y esta época pareciera ser poco yupanquiana. En ese sentido me parece que lo que tiene Yupanqui hoy es un sesgo contracultural más fuerte que nunca, ¿no? Y una gran supervivencia en los repertorios. No así en sus interpretaciones, se lo escucha muy poco, quiero decir, ¿no? La voz de Yupanqui no está en los medios, la voz de Yupanqui posiblemente no está demasiado presente ni siquiera aún en los intérpretes actuales de folclore, pero sí sus canciones, sí sus temas. Con lo cual de alguna manera se cumpliría su profecía o su deseo de ser alguna vez anónimo, ¿no? Y que se conocieran las canciones y no al autor y compositor de esas canciones. Es nuestro gran cantautor, digamos. Es la piedra basal de los cantautores latinoamericanos, sin ninguna duda. Mira, qué oportuno esto de Yupanqui, porque te toca el tema de la identidad, y lo que quieren cambiar ahora es la identidad de un pueblo. Entonces nos quieren cambiar la cultura por la industria del entretenimiento. Esto lo viene haciendo Berlusconi, lo hizo Berlusconi ya en los años 80, que instaló 300 canales de televisión con programas todos banales e inundó Europa. Esto viene trabajado y pensado así. Entonces te quitan la singularidad, la identidad, todo eso que es lo medular, por ejemplo, en Yupanqui. Por eso este libro es tan oportuno. En términos de concurrencia, cuando fue presentado el libro, fue una muy grata experiencia, y fueron surgiendo a partir de esa presentación oficial muchas charlas interesantes con estudiantes de letras, con estudiantes de música, con centros culturales, con gente que simplemente está interesada en el asunto y bueno, me convidaron a charlar sobre la cuestión, así que diría que las mejores.